Muy buenas noches, Rocío. Muchas gracias. Bienvenidos, amigos, una vez más a las 8:45. En este primer segmento conversaremos y analizaremos este secuestro de expedientes del registro de precalificados de obra del Ministerio de Comunicaciones. ¿Esto qué significa y qué impacto tiene sobre las actividades de esta cartera? Vamos a conversar con esto con mi compañera Paola Hurtado. Buenas noches. ¿Qué tal? Y nos acompaña también el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Claro que sí. Señor ministro, buenas noches. Sabemos ya que por segundo día consecutivo el Ministerio Público ha secuestrado documentación en este registro de precalificados, que es uno de los 4 registros oficiales que existen establecidos por la Ley de Contrataciones para poder proveerle al Estado. Probablemente el del Ministerio de Comunicaciones es el más denso, el más grande por la cantidad de archivos que contiene, que son los de los contratistas del Estado. Y ahí es donde ha estado el Ministerio Público buscando información. ¿Qué es lo que ustedes conocen desde la cartera, que es la denuncia que llegó al Ministerio Público de la Contraloría General de Cuentas para que tomara la decisión de investigar? Bueno, el año pasado la Contraloría General de Cuentas hizo su labor. Hizo un análisis que terminó en noviembre, mandó sus recomendaciones y luego cuando ingresamos nosotros en este periodo de gobierno hicimos también nuestra labor, sabíamos de los inconvenientes que estaban en precalificados y entonces empezamos a revisar expedientes con el director que estaba en su momento y determinamos algunas situaciones que no fueron del agrado nuestro. ¿Cómo qué? Bueno, habían empresas que la forma en que pretendían calificarse, la documentación de respaldo que tenían no era fiable. Empezamos a analizar y lo que procedió en su momento fue presentar 4 denuncias, 3 con un director y una con el director actual, porque reemplazamos a raíz de esa situación, preferimos mejor reemplazar al director y toda la junta de calificación, toditita. Y por lo sano, empezar de nuevo en el mes de abril. Usted aducía en algunas declaraciones que esto era consecuencia de desorden administrativo. ¿Cree usted que es únicamente desorden, que no hubo pues mala fe, malas intenciones en hacer estos registros de manera irregular? No, yo creo que al final sí es un desorden administrativo, pero ya cuando uno analiza los expedientes, ve las situaciones que hay, yo creo que sí hay dolo, ya hay mala intención, si no, no hubiésemos presentado nunca esas acusaciones y esas denuncias del Ministerio Público. En abril presentó Prensa Libre una nota que decía que la Contraloría General de Cuentas había presentado el 8 de abril una denuncia por falsedad en contra de los 4 integrantes de la Comisión Calificadora del Registro de Precalificados del Ministerio que usted dirige. Y a ellos lo señaló la Contraloría de haber autorizado inscripciones de firmas con documentos que carecían de certeza jurídica. ¿Podemos interpretar que se inscribieron empresas fantasmas, señor ministro? Que tuvieron contratos de obra pública y no existían, o eran de cartón, o pertenecían a otra persona que no era la real. Esto último, habían cosas que no pertenecían, cruce de información y más que fantasmas, eran empresas que por ejemplo fueron constituidas con 5.000 quetzales, pero luego pretendían calificarse con 500, 700, 900 millones de quetzales para hacerle frente a una obra pública que luego cuando se adjudica no tienen ningún respaldo financiero. Entonces fueron, diría yo, tan mal hechos o de una manera tan burda que alquileres de maquinaria que aparecen como documento soporte para poder darles una calificación importante, pues eran falsificados. Eran como que alguien haga un escáner y encima le ponga una documentación. Es tan mal hecho todo que no fue tampoco tan difícil percatarse de las anomalías que existían. ¿En qué momento se darán a conocer los nombres de las empresas? Bueno, yo 4 tengo aquí que son las que presentamos la denuncia. Es la constructora Construdesa, Quirios S.A., está constructora OB, esas son las que tenemos, que tengo 3 aquí que tengo, y Excavare S.A. ¿Se ha determinado si alguna de estas empresas son propiedad de Sinibaldi, del señor Sinibaldi? No, de esta no, ahí sus representantes son otras personas, no aparece Sinibaldi.
pero la responsabilidad de estas inscripciones datan de la época en que fue Alejandro Sinibaldi el ministro de Comunicaciones, ¿o de qué época son esas anomalías? Bueno, el secuestro de toda la documentación es del año 2014 a la fecha. A la fecha, pero a la fecha llevamos muy pocos expedientes. Entonces, se puede decir que es el año 2014 y el año 2015. Y pues obviamente ahí pues sí, las autoridades eran otras. Yo recuerdo en una entrevista, o en varias, que el entonces ministro Sinibaldi hablaba de la intención de modernizar el registro de precalificados. Bueno, físicamente es un edificio bastante penoso ahí en las instalaciones del ministerio. Los expedientes se mantienen apilados, la gente trabaja incluso hacinada, es bastante arcaico el registro. Y él hablaba de modernizarlo y de tecnificarlo. ¿En qué condiciones está este registro que usted recibió? Lo recibí igual que como cuando él lo manifestó. No hubo cambio, no ha habido cambio. Es mucha precariedad, mucha precariedad. Probablemente ahora que el secuestro de 1.200 por ahí va a ser de expedientes, va a vaciar bastante y vamos a aprovechar nosotros a entregar, a tecnificarlo y entregar un registro mejor, porque este registro ya hay un mandato que tenemos que entregarlo a finanzas. Esa era justamente mi duda, porque entiendo que luego de las modificaciones a la ley de contrataciones ya no va a estar a cargo del Ministerio de Comunicaciones, sino va a pasar a finanzas. ¿Cree usted que este va a ser el fin de las anomalías que se han registrado hasta el momento? Mire, nosotros tenemos ya como propósito hacer un esfuerzo importante, ya lo venimos haciendo, para que esté ordenado y sea razonable. Ahora hay mandatos, como por ejemplo, le entregan una factura como un documento soporte y yo tengo la responsabilidad de determinar si esa factura está bien, está mal, su origen, hacer cruces, ver en Guatecompra si la persona dice la verdad o no. O sea, todavía tengo muchas cosas que hacer. ¿Y quién está a cargo del control? Porque una cosa es la automatización de los procesos, por ejemplo, tratar de mejorarlos, pero siempre tiene que haber quien ejerza control en el sentido de que se estén respetando y se estén llevando bien a cabo. Bueno, ahí tenemos que hacer una reestructura realmente, porque todavía con esas debilidades con las que encontramos y no las pudimos superar debido a lo que fuimos a encontrar, ahora ver hacia adelante es lo que nos corresponde y ahí vamos a crear una estructura distinta que por lo menos vamos a entregar más razonable ese registro a finanzas. En el año 2000 mi colega de Contrapoder, Asier Andrés, hizo una investigación bastante densa. Durante más de medio año fue al registro de precalificados y con acceso a los expedientes vía la Ley de Información Pública hizo una base de datos amplísima de las empresas que participaban en concursos y a las que les adjudicaba. Y la estadística que él pudo mostrar al final de su investigación fue que la franja de precios era manejada por los mismos participantes entre los que había relación de propiedad. El contador de una empresa era el representante legal del otro concursante, el dueño era el hermano del otro participante y al final eran los mismos los que iban ganando, pero al participar en contubernio modificaban la franja de precios a su conveniencia. En ese momento el entonces ministro Sinibaldi argumentó que el ministerio se limita a ver que cumplan con la ley en cuestión de las ofertas, pero no a ver la propiedad de esos oferentes y si hay colusión entre ellos. ¿Usted qué opina de esto? ¿Hay posibilidad, con las nuevas reglas o con una administración distinta, de entrar a ver esa parte y evitar que sean esas colusiones las que determinen a cuánto debe vender el Estado? ¿A comprar? No, de eso ya lo estamos haciendo. ¿Cómo? Eso incluso hay un mandato, el artículo 24 bis de la ley, en su reforma, en la ley de compras y contrataciones, ya ordena que cuando uno hace una licitación tiene que estar cruzando la información, ver si los representantes legales de una empresa que pueda competir con 2 empresas a la vez son los mismos y obviamente viene la denuncia. Eso lo tenemos clarísimo y lo estamos haciendo ya, sobre todo ahora que lanzamos los eventos de Covial, que no es de este tema, pero en este momento que lanzamos los eventos de Covial empezamos nosotros con esa tarea de verificar uno por uno los expedientes. Y ahí están las actas constitutivas, sobre todo las sociedades anónimas, y las empresas individuales pues es mucho más sencillo de hacerlo, pero sí ya se hace. Y si lo hacemos en una licitación, lo estamos haciendo ya en el registro de estos precalificados. Una de las
preguntas que surge es qué impacto va a tener esto sobre las obras que están en construcción, las que están por iniciar la construcción o el mantenimiento de caminos. Porque ustedes han anunciado una suspensión de actividades por parte del registro. ¿Qué impacto va a tener eso sobre las acciones o las actividades permanentes del ministerio? Bueno, nosotros anunciamos la suspensión hasta el día lunes porque consideramos que hasta el día sábado probablemente el Ministerio Público pueda estar capturando secuestrando esos expedientes. Todavía están. Les falta mucho trabajo por hacer. Entonces, a todas las personas que por alguna razón tenían pendientes que se les emitiera una certificación de actualización de su empresa, ahora mismo nosotros tenemos que hacer una consulta hacia el juez y hacia el Ministerio Público para ver si podemos o no extender esa certificación. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos y lo hacemos de manera unilateral, revisan el expediente y el expediente no está correcto, podríamos incurrir en una responsabilidad. Entonces, ese es un procedimiento que lo vamos a documentar y lo vamos a hacer público para que todos los contratistas, que son los que están atentos a que se les renueve sus certificaciones, lo tengan bien claro, porque muchos van a participar ahora mismo. Claro. El impacto que está generando esta decisión es muy alto, es muy fuerte, de verdad que es muy fuerte. Yo ya lo estaba viviendo en otros temas, por el caso de cooptación del Estado, ya no digamos con esto ahora que... ¿A qué se refiere con el impacto fuerte? ¿En la obra pública, en la construcción, en el mantenimiento? En la obra pública, por ejemplo. Nosotros cuando empezamos con el tema de revisar la estructura del presupuesto, que en el caso particular de caminos, todo es a base de préstamos, definimos que empezamos a ver que había unas empresas que lo que se había pactado o se había ofrecido por el préstamo no se iba a cumplir. Por ejemplo, la vía Cocales hacia Tecumán. Claro. Ahí no se va a poder hacer la obra completa con el dinero que se prestó, 400 millones de dólares, no se puede. Han hecho unos cambios tan importantes que prácticamente el dinero no alcanza. Entonces dijimos, alto, quiero revisar cuáles son esos cambios y empezamos a ver. Como empezamos a ver, y nos hemos demorado un poco, pero eso ya sale esta semana o la semana entrante, ya lo vamos a conocer, dijimos, bueno, no se va a poder ejecutar todo ese dinero asignado, todo ese espacio presupuestario. Y lo vamos a trasladar a algunas otras obras que han quedado a medias. Y bueno, lo estiramos, por ejemplo, al libramiento que está en Chimaltenango, porque es imposible por pasar por Chimaltenango, a la obra que quedó inconclusa de parte de Barberena, hay otro libramiento, en fin, varias obras. Y preparamos todo el esquema, lo íbamos a lanzar, a reactivar, y en eso, Cooptación del Estado dice, la empresa CONASA tiene problemas con su representante legal. Entonces, sentimos ahí algo complicado. La empresa Topsa tiene otro representante que está con problemas, Sigma tiene otros con problemas. Sí, los sismas han sido tanto a nivel externo como a nivel interno. La obra que teníamos que reactivar, ya no la pudimos reactivar. Tuvimos serios inconvenientes que hemos tenido que hacer. Vamos a volver con eso, ministro, después del corte, porque tenemos que irnos a unos mensajes y le invitamos a que participe enviando sus comentarios y preguntas a la red social Twitter de Canal Antigua a las 8:45. Así que nos vamos por un momento, pero volvemos con más.